Vamos a empezar con un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Les voy a dar unas preguntas. Ustedes ponen sí o no y con eso vamos a ir repasando después. Ya lo voy a empezar a compartir. Ahí lo tienen. Son 6 preguntas, creo. Sí, 6 preguntas. La primera opción es sí y la segunda opción es no. Ustedes van poniendo sí o no y de ahí vamos a repasar lo que vimos la clase pasada. Profesora, disculpe, Sí, en las preguntas que estarían saliendo acá, que acaba de poner, dice para responder opción uno, opción 2, pero no da una descripción de lo que dice las respuestas. Solamente muestra la pregunta con la consigna y opción uno o opción 2. claro, opción uno, si vos elegís la opción uno, sería la respuesta sí. Si elegís la opción 2, la respuesta es no. Ah, perfecto, gracias. Ah, bien, vamos terminando y ahí muestro cómo vamos a repasar esto.
Bien, ahí están viendo la votación. Buen día, profe. Habíamos visto en organización, la primera, en organización de computadoras vemos el conjunto de instrucciones. La respuesta es no. Habíamos visto arquitectura y organización de computadoras. Arquitectura sí vemos el conjunto de instrucciones. En organización se ven las unidades funcionales, o sea, la luz, la memoria, las características que tienen cada una de ellas. Vamos por la 2. La memoria principal es la encargada de almacenar y ejecutar las instrucciones. Lo que es almacenar está bien, pero no ejecuta. La memoria principal va a almacenar las instrucciones y los datos, los cuales van a ser llevados a la CPU, y ahí con la luz, la unidad de control, van a trabajar en lo que es la ejecución. O sea, la respuesta es no. Vamos por la 3. Las máquinas creadas en la generación 1 tenían un propósito militar. La respuesta es sí. La generación 1 era propósito militar todo. Vamos por la 4. Los tubos de vacío surgieron en la generación 2. Los tubos de vacío son de la generación 1. En la generación 2 ya hay transistores. La 5. Las máquinas con transistores usaban tarjetas perforadas. La respuesta es sí. Vamos por la 6. La microelectrónica surgió de la generación 3. La respuesta es sí. En la generación 3 con el chip surgió la microelectrónica. No sé si hay alguna duda, igual vamos a hacer un vistazo rápido de esto de nuevo. A ver, estoy leyendo los mensajes. Vázquez Matías, vos todavía no tenés usuario en el campus virtual. No, profesora. Bueno, entonces cuando vos tengas el usuario del campus virtual, recién avísame, así yo te agregue al aula virtual. Buen día, profe. Mientras tanto, ¿cómo? Buen día. Yo soy recursante y por lo tanto me inscribí en esta comisión y usted tiene que agregarme al campus virtual. Tiene que A ver, agregarme al aula virtual, perdón. Ya tenés usuario entonces. Micaela Ruiz, ¿cómo era tu apellido? Canales. Bien. Ruiz Canales. Profe, Sí. disculpe, yo también soy recursante y nada más aparece la materia en el campus virtual. Yo también, profe. A ver, Yo también. ya son muchos. Yo pido cambio de comisión. Bien, les voy a pedir a todos los que estuvieron recién diciéndome que me manden por mensaje privado al aula virtual o al mail con su nombre completo, así yo, y su situación, así yo los voy agregando al aula virtual, porque ahora se me hicieron muchos para tomar nota, así podamos continuar con la clase. Entonces me mandan el mensaje, nombre completo, la comisión donde quieren que los inscriba y por qué, pues, si cambio de comisión, sin usuario. Así yo los vaya incorporando. Bueno, lo de la encuesta la voy a hacer todas las semanas, es como para empezar un repaso. O sea, siempre empezamos la clase con un repaso y les pongo unas cuantas preguntas y de ahí repasamos las respuestas. La opción 1, ya vamos a entrar al PowerPoint de nuevo. La opción 1 dice, en organización de computadoras vemos el conjunto de instrucciones. La respuesta es no, o sea, la opción 2. En lo que es arquitectura de computadoras vemos las instrucciones. En organización vemos las unidades funcionales, vemos la luz, la unidad de control,
la memoria. Como le decía, esta encuesta la voy a hacer todas las semanas como para empezar a repasar, ver qué dudas surgen y de ahí vamos a empezar a repasar hasta empezar un tema nuevo. Así que voy a empezar entonces con lo que habíamos visto la semana pasada. La primera parte, un repaso rápido voy a hacer. Profesora, disculpe. Sí. Buenos días, profesora, disculpe. Yo la clase pasada no pude ingresar porque no estaba todavía habilitado para entrar en la clase. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Dónde está el cuestionario que se tiene que contestar? No, este cuestionario es como forma de repasar. No lo tienen ustedes en ningún lugar, lo vamos a ir haciendo todas las clases con preguntas de lo que se vio en la clase anterior. Perfecto. Bien. Bueno, ahora sí, profe, disculpe. Sí, decime, Federico. Lo que le iba a preguntar era en qué momento, a partir de qué momento, o bueno, no, mejor dicho, en qué momento ya se habilita para que nosotros presentemos el trabajo práctico número 1 que estábamos viendo, o ya podemos ir enviándolo a medida que lo vayamos haciendo. Sí, a medida que lo vayan terminando lo pueden enviar. La fecha que uno dice para presentarlo es cuando el profesor Martín Carrión, que da la práctica, termine de dar todos los temas del práctico 1, ustedes ya tienen que presentarlo. O sea, ya están con todos los temas vistos para presentarlo. Acá lo que me preguntan de la asistencia es la misma contraseña para el Zoom que yo les mando, es para la asistencia y son los primeros 40 minutos. Recuerden, o sea, a las 9:30 ya se habilita. Recording Bien, in progress. vamos haciendo un repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada. Con el término arquitectura de computadoras vemos lo que es visible para el programador. Recuerden, programador de bajo nivel, el lenguaje de bajo nivel, assembler y código máquina. Entonces, el programador necesita saber acá el conjunto de instrucciones. Cuáles son las instrucciones con las cuales puede trabajar y cómo son los datos usados, la cantidad de bits que se usa para las instrucciones y para los datos. Eso es arquitectura. En la pregunta que les hice, decía si la organización se encargaba de los conjuntos de instrucciones. No, la organización de computadoras se encarga de ver las unidades funcionales. Unidades funcionales, la unidad aritmético-lógica, la LU, la unidad de control, las memorias, todo eso se lo ve en lo que sería organización de computadoras. En la materia vemos los dos temas. A ver, aquí hay una pregunta que le decía si la memoria es la encargada de almacenar y ejecutar las instrucciones. La memoria lo único que hace es almacenar datos e instrucciones. La que lo va a ejecutar va a ser la unidad central de procesamiento, la CPU. Entonces la memoria principal almacena datos e instrucciones en ceros y unos, o sea, en binario. ¿Y quién va a ejecutar? La unidad central de procesamiento, que ya habíamos visto que está formada por la unidad de control y la LU. La unidad de control le va a decir a la LU qué operación tiene que realizar. Y registros para almacenar temporalmente los resultados. A ver, voy a pasar. Después venía la evolución, la generación 0, cómo usaban antes para sumar. La primera generación es la de tubos de vacío, que eran propósitos militares.
descifrar códigos, trayectorias balísticas. Paso rápido. En la segunda generación, donde están los transistores, máquinas un poco más pequeñas, y ahí se usaban las tarjetas para perforar, y con la perforación se estaba poniendo un valor, un dato. Bien, los de la asistencia, los que no se pudieron poner porque todavía no pertenecen al grupo, bueno, recuerden, me mandan un mensaje y ya la semana que viene ya van a estar perteneciendo. Bueno, entonces la tercera generación es la que incorporó los circuitos integrados. Con los circuitos integrados surgió la microelectrónica, que era otra de las preguntas que le habíamos hecho. O sea, ya todo en circuitos. Acá se ve una placa con varios circuitos integrados. Bueno, todo eso poníamos en la tercera generación, y ya en la cuarta era todo lo que tenemos actualmente. Integración a gran escala y muy gran escala, o sea, muchos componentes en un solo chip. Hasta ahí habíamos visto la semana pasada todo lo que era definiciones de la computadora y la evolución histórica. Ahora vamos a avanzar un poquito con esto que es niveles de máquina en la jerarquía de un sistema. ¿Cómo la vemos nosotros a estos niveles de máquina? Tenemos nivel superior, que es el nivel de usuario, que son los programas de aplicación que usan habitualmente. Por ejemplo, este PowerPoint. Después viene otro nivel, que son los lenguajes de alto nivel, que como les dije, lo ven en otra materia, como la materia de algoritmo. Estos lenguajes de alto nivel se los tiene que pasar después al lenguaje de bajo nivel. El bajo nivel puede ser assembler, que se le llama también simbólico, y el lenguaje máquina o código máquina, que son los ceros y unos. Recién ceros y unos es lo que va a entender la computadora. Acá sí lo vamos a saber esta parte en el práctico 4. Primero tienen que saber trabajar en binario. Después tenemos control microprogramado cableado. Acá se centra en la CPU, cómo trabajaría la CPU. Y después las unidades funcionales, ALU, memoria, unidad de control, circuitos lógicos y por último transistores y cables. Lo que es transistores y cables no lo vemos en la materia. Vamos a llegar a ver circuitos lógicos en el práctico 3, ya van a empezar a trabajar con circuitos lógicos, van a ver las compuertas y cómo conectarlos entre ellos para hacer funciones y de la función armar un circuito. Con los circuitos van a poder armar las unidades funcionales. Después vamos a llegar a ver cómo trabaja la CPU y bueno, los lenguajes de bajo nivel, que también lo vamos a analizar. Esto sería la jerarquía. Entonces, nivel de usuario, todo lo que usan habitualmente como programas de aplicación. Nivel de lenguaje de alto nivel, es lo que lo ven ustedes en otra materia, por ejemplo, un C++, que van a ver los datos y las instrucciones escritos en ese lenguaje de alto nivel, que la computadora no los llega a entender todavía. Después, ese lenguaje de alto nivel hay que pasarlo a un lenguaje assembler o simbólico, lo hace un programa llamado compilador, y de ahí ese lenguaje simbólico todavía no lo llega a entender la computadora, entonces hay que pasarlo, o sea, la computadora ya lo pasa a un lenguaje llamado código máquina o lenguaje máquina. Entonces, ese pasaje lo hace un programa llamado ensamblador. Nosotros lo vamos a hacer a mano en el práctico 4. Entonces,
del lenguaje de alto nivel a bajo nivel simbólico, un programa compilador lo va a pasar. Y del lenguaje de bajo nivel simbólico a ceros y unos lo va a traspasar un programa llamado ensamblador. Entonces la computadora lo único que va a entender son ceros y unos. Nivel de control sería lo que es la CPU. Y la unidad de control que la vamos a analizar en varios prácticos. Primero tienen que saber cómo se arman los registros, los decodificadores, las memorias, la lógica secuencial. Niveles de unidades funcionales se refieren a unidad de control, a LU, memoria principal. Acá tenemos una imagen como para que se den cuenta. La LU va a tener siempre dos entradas. El dato que viene de un registro o de otro registro, o sea, lo hemos sacado al dato de la memoria principal y lo pusimos en el registro de la CPU, y recién de la CPU se lo pasa a la LU. Recuerden la CPU, la unidad central proceso, que tiene ALU, unidad de control y registros. En esos registros se almacena lo que sacamos de la memoria principal y de ahí se pasa a la LU. Y la LU, por este bus de control, recibe de la unidad de control la información de qué operación tiene que realizar con esos dos datos, y de ahí devuelve un resultado, que se lo guarda de nuevo en un registro de la CPU y después se lo pasa a la memoria. Acá tengo la imagen de una pequeña memoria. Una pequeña memoria que tiene almacenado estos 4 datos. El tamaño de la memoria va a ser la cantidad de registros que tiene almacenado, que son 4, por la cantidad de bits que tiene cada registro, que son 8. Entonces acá tengo una memoria de 4 por 8. Este es un dato que está almacenado en la dirección 0. Este en la dirección 1. Las direcciones siempre van a empezar en 0. Entonces, cuando se necesite un dato de la memoria principal, hay que mandarle por el bus de dirección, la dirección para ubicar específicamente ese dato, y ese dato lo vamos a sacar por el bus de datos y lo vamos a llevar a un registro de la CPU. Todo eso lo tenemos que analizar en distintos prácticos. Estos son lo que es nivel circuito lógico, transistores y cables. Recuerden, transistores y cables no llegamos a ver, vamos a centrarnos en circuitos lógicos. Van a empezar con un práctico 3, donde van a ver las compuertas lógicas que tenemos. Las compuertas básicas son compuerta AND, compuerta OR, compuerta NOT. El AND puede tener, todas las compuertas tienen varias entradas. Acá está dibujado solo 2 entradas y una única salida. Entonces, en una compuerta AND, el resultado va a ser 1 cuando todas sus entradas sean 1. En una compuerta OR, el resultado va a ser 1 cuando hay al menos un 1 en su entrada. La compuerta NOT entra un valor, por ejemplo, entra un 0, sale un 1. Hace el inverso, entra un 1, sale un 0. Y estas son compuertas que se van armando con las 3 compuertas básicas. Eso también lo vamos a estar viendo en otro práctico. Acá me preguntan dónde están los apuntes. Yo estoy ahora grabando la clase. Lo que ustedes van a tener en el foro es el link con la clase grabada. Vamos, esto ya habíamos analizado. ¿Sí? ¿Cuándo sube la clase? Apenas termino la clase, se demora un poquito en tener la grabación y ahí ya la subo. Bien, gracias.
Bueno, lo que era compatibilidad hacia arriba lo habíamos visto con la generación de IBM, que las computadoras podían ejecutar los programas escritos en máquinas menos potentes, las computadoras más potentes podían hacerlo, sin tener que estar modificando. Pero no se podía al revés, recuerden, era hacia arriba. Los programas pueden moverse hacia arriba en las computadoras, pero no hacia abajo. Entonces, acá llegamos a esto, que la computadora solo entiende ceros y unos. Entonces, de pasar de un lenguaje de alto nivel a un bajo nivel simbólico, hay que llegar a un bajo nivel de ceros y unos, que va a ser lo único que va a entender la computadora. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver ahora son las unidades de información para poder llegar a eso. Estas unidades de información ustedes lo tienen un poco de teoría en el práctico, igual lo vamos a empezar a analizar ahora y me van consultando. Te juro que ya algunos ya vieron esto, vamos a analizar un poco cómo lo vamos a usar en la materia. Bit es un solo dígito, o sea, un 0 o un 1. Byte serían 8 bits. Kilobyte equivale a 1024 bytes. Megabyte a 1.000.000 de bytes. Gigabyte, 1.000 millones o 1024 megabytes. Terabyte sería 1.000.000.000 de bytes. Esto lo pueden estudiar así, lo vamos a ver de distintas formas esto. Pueden ver esta tabla que la tienen en el práctico. Entonces, un byte son 8 bits. Un kilobyte son 1024 bytes, que es igual que poner 2, recuerden 2 porque vamos a hacer binario, base 2, elevado a 10. O lo pueden pasar a bits. Megabyte serían 1024 por 1024, 2 a la 20. Gigabyte, 3 veces 1024, 2 a la 30. Y terabyte ya sería 2 a la 40. Entonces, esta tabla es la que ustedes tienen que conocer. Está en el práctico 1 y la vamos a usar para el práctico 2 también, cuando empiecen a hacer cambios de base entre sistemas, y de ahí la van a necesitar siempre recordar esto. Recuerden, 2, base 2, porque vamos a ver binario. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8. Esta tablita conviene que se la recuerden. 2 a la 10, 1024. Entonces, ¿cuánto sería 2 a la 10? Por lo que vimos recién. 1024. 1024 bytes. 1024 bytes, pero aparte, ¿qué otra cosa es? 1 kilobyte. Bien, 1 kilobyte. O sea, tenemos que 2 a las 10, 1024 bytes, pero también representa 1 kilobyte. Entonces, 2 a la 10, 1 kilobyte. 2 a la 11, 2 kilobytes. 2 a la 16, 64 kilobytes. 2 a la 20, 1024 kilobytes. ¿Y qué más es 2 a la 20? Megabyte. Megabyte. 2048 bytes. Bien. Lo vamos a expresar así también como 1 megabyte. 2 a la 20, 1 megabyte. 2 a la 21, 2 megabytes. 2 a la 30, 1024 megabytes. ¿Y qué más es 2 a la 30? 1 gigabyte. 1 gigabyte.
2 a la 30, 1 gigabyte. Y así llegamos a 2 a la 40, Sería un terabyte. 1 terabyte. Bien. Y esto nos va a servir para pasar más rápido de una base, perdón, de una unidad a la otra. Entonces, si se fijan, kilobyte es 2 elevado a un solo dígito. Kilobyte ya estamos en potencia de 10. 2 elevado a 10. 11, 2, así. Megabyte ya estamos en 20. Gigabyte en 30. Terabyte en 40. Entonces, conociendo esta primera columna, ya pueden hacer los pasajes de una unidad a la otra. ¿Cuánto es 2 a la 27? Si está en 20, ¿qué va a ser? 128 Kilobyte. megabyte. Va a estar en megabyte, sí. Y 2 a la... Entonces sabemos que si está en 20 va a ser megabyte. Entonces después que vemos el 7 que es la primera columna. 2 a la 7, lo que me decían, 128. Entonces ya tenemos acá. El primero me dice en qué unidad va a estar. Está en 20, entonces va a ser megabyte. El 7 es 2 a la 7, 128. Entonces ahí tenemos 128 megabytes. ¿Alguna duda con esto? No. Bien. Vamos a trabajar un poquito más. Entonces, recuerden, ustedes conocen la primera columna, 2 a la 7, 128, y saben que megabyte ya está en 20, entonces 2 a la 27, 128 megabytes. ¿Cuánto es 4 gigabytes? Lo vemos al revés ahora. 2 elevado a la 32. Bien. ¿Qué sabemos? Gigabyte está en 30. Y 2 a la 2 es 4. Entonces ya tenemos que es 32. Entonces, gigabyte, vamos a ver que está en potencia de 30. Y este 4, recordando la primera columna, que 2 elevado a la 2 es 4, tenemos que 4 gigabytes es 2 elevado a la 32. ¿Lo van entendiendo cómo se calcula? Sí, profe. Sí. Entonces acá tenemos que 2 a la 32 ya tenemos los 4 gigabytes. Entonces esto lo van a trabajar bastante a lo largo de todo el año. Entonces esta tabla la tienen ustedes en el práctico 1. Recuerden bien de estudiar esta primera parte y ya relacionamos lo otro. 2 a la 0,1, 2 a la 1,2. Cuanto más sepan, mejor. Les va a servir también para el práctico 2 cuando hagamos cambios de base. Esta es otra tabla que también la tienen ustedes este gráfico en el práctico. Una forma de visualizar cómo vamos a hacer los cambios de base, entre unidades de información. De bits a byte dividimos en 8. De byte a kilobyte dividimos 1024. Kilobyte a megabyte dividimos 1024. De megabyte a gigabyte dividimos en 1024. Si yo estoy acá en gigabyte, quiero llegar a megabyte, multiplico por 1024. Igual vamos acá, de megabyte a kilobyte multiplico, de kilobyte a byte multiplico por 1024. Y cuando llego acá a byte,
y quiero pasar a bit, multiplico por 8. Entonces esta es una imagen que la tienen en el práctico como para ir viendo cómo pasar de una unidad a la otra. Veamos esto, si lo pueden ir trabajando. Los siguientes valores indican distintos tamaños de información almacenada. ¿Cuál es el menor y cuál es el mayor? Lo voy a separar en unos grupos por un rato. ¿Cuántos son más o menos? Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Puede volver un poco para la parte donde están la conversión y todo para que pueda sacar una captura de pantalla? Bueno, ya vuelvo. Para que pueda trabajarlo mejor. Bien. Lo voy a separar en una sala para que ustedes vayan trabajando entre ellos y después volvemos. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Justo me está haciendo desayuno. Tenemos que pasar una medida a otra. ¿Cómo la pregunta? O la consigna. Hay que saber cuál es el más grande, cuál es el valor más grande y cuál es el menor. Ahí ya la pasaron al enunciado en el grupo. Lo que yo hice fue pasarlo al ILC a megabyte.
Puede ser que el último sea el mayor. Sí, Yo ahí lo me da pasé que a, el segundo más grande. yo lo pasé a kilobyte y me da que el último es el menor. Bueno, sí lo habré hecho bien. Yo le paso a megabyte y el último me da el mayor, el primero segundo y el más chico sería el del medio. No sé si... Yo lo pasé en byte y me da lo mismo, pero sí que en byte. El primero, el segundo, y el del medio, el último. Sí, sí, a mí también. Ya me también. Hola, ¿están trabajando? ¿Tienen algún resultado ya? Sí, sí, la sé. La T, Sí, la más profe, la grande. Bien. Bueno, ya lo voy a poner de nuevo a todos en el grupo. Bueno, Recording in progress. Bien, ya vamos a seguir con esto. Ya esperamos que se sumen los demás. Bien. Profe, Sí, disculpe, ¿en qué parte del aula sube las clases? dentro de la sección que lleva mi apellido hay un foro. En ese foro voy a poner el link de la grabación. Bien, gracias. Sí, Bueno, ya estuvieron trabajando. Ahora tenemos que ver cuál es el menor y cuál es el mayor. El A, el B, el C. ¿Cuál sería el mayor para ustedes? Profe, ¿Sí? El C, nuestro profe. grupo, el C es el mayor, el B le sigue y el A es el último, es el más chico. Bien. Entonces acá les muestro las distintas formas para calcular que habíamos visto. Entonces, a la está en byte, que puede pasar a kilobyte, o sea, ustedes decidían la unidad de información con las que querían comparar. Acá les pasé a todas las unidades de información y después empezaban a comparar. Entonces, el mayor es C. Profe, Sí, decime. usted lo pasa al A, ¿verdad? La megabyte, a mí me da 0,0, no 15.
debe ser que lo habré puesto para 15, no sé, no me acuerdo bien, 0,016 justo, o llevaba, capaz que No, era 15 y 0,010. un poco. A ver, Creo que eso depende de la cantidad de número después de la coma que tome. sí, eso debe ser, sí. Claro. Entonces estos serían los valores, entonces ustedes pasan a una determinada unidad de información para poder comparar. Y así se sacó que el mayor es el C y el menor es el A. Vamos por otro. Aquí. ¿Cuántas fotos se podrían almacenar en una cámara digital con memoria interna de 2 GB si cada foto tiene un tamaño de 1800 kilobytes? Entonces acá de nuevo van a tener que trabajar. A ver, los separo de nuevo en grupos. Y vayan trabajando. Perdón, fui. Hola, chicos.
Recording in progress. Ya lo vamos a analizar. Espero que lleguen todos los demás. Profe, ¿Sí? mi grupo ha sacado que se pueden guardar 1165 fotos. Bien, ya lo analizamos. Bien. Bien, ya estamos, casi todos. Entonces vamos viendo esto. ¿Cuántas fotos se podrían almacenar en una cámara digital que tiene una memoria interna de 2 GB si cada foto tiene un tamaño de 1800 kilobytes? Entonces hacemos un pasaje de giga a kilobyte. 2 GB por 1024 pasa mega, por 1024 pasa kilo. Esto es lo que tenemos en kilobyte. Y después hacemos una división. La cantidad en kilobyte dividido en el tamaño de promedio de las fotos y nos da este valor. O sea, lo vamos a resumir a 1165. ¿Pasaste a otra unidad? Claro, a los 1800 kilobytes lo pasé a giga. Y después dividí los 2 gigas por lo que me daba. Bien, pero te da el mismo tamaño, misma cantidad de fotos. Sí. Si esa es la respuesta. O sea, lo que queremos acá es la respuesta que sea la misma, y de ahí ustedes deciden a qué unidad lo van a ir moviendo. Bueno, esto sería lo que es el práctico 1. A ver, creo que esto es lo último que tengo, sí. La semana que viene voy a hacer un avance de lo que es el práctico 2, y para eso quiero que, a ver, la tablita que le había dicho que tienen que recordarla es esta. Esta tabla la estudian bien, la de byte. Esto, 2 a la 01, 2 a la 12, 2 a la 24, 2 a la 38, 2 a la 416, 2 a la 532, 2 a la 664, 2 a la 728, 2 a la 8256, 2 a la 9512, 2 a la 10024. Esto van a necesitar para cuando empiecen el práctico 2, unidades, cambios de base. Con estos cambios de base vamos a pasar. Primero vamos a aprender a escribir en binario
y de binario pasarlo a decimal, de decimal a hexadecimal, y así lo vamos haciendo varias unidades. Entonces, con que sepan esto, van a poder usar lo que son técnicas reducidas, hacer más rápido los cambios de base. Entonces, hasta acá los voy a dejar. A ver, ya paro la grabación. Recording stopped. Entonces, así, ustedes, la semana que viene, entonces, hacemos un poco de repaso de lo que vimos de unidades de información, y de ahí comenzamos con el práctico 2, que voy a dar un poco del práctico 2, recuerden que los prácticos 1, 2 y 3 van a trabajar de forma completa con el profesor Martín Carrión. Yo doy un avance nomás un poco de ese práctico para que ustedes puedan empezar. Entonces, nos estamos viendo la semana que viene. Saludos, que estén bien.